Doctor Eusebio, le reiteramos los buenos días. Gracias. El azúcar en nuestra historia, sin ella es imposible interpretar la esencia y la verdad de Cuba. No se podrá escribir jamás la historia de la clase obrera, sus luchas y su martirio, sin la caña y todo lo que ella significa para Cuba. Mantener viva la llama de la tradición histórica, cultural y política que nació de la caña de azúcar es un empeño patriótico, noble y generoso. Estas tres citas suyas, que el entrañable Miguel Lima Villar, desde Ciego de Ávila, se encargó de divulgar dentro del sector azucarero, enaltecen y enorgullecen a los azucareros de hoy. Por ello y por lo que usted representa, queremos agradecerle profundamente esta oportunidad, en el orden personal, pero sobre todo en nombre de todos los trabajadores azucareros, que le profesan un inmenso cariño y respeto. Comenzando por la de Majagua y terminando por Playa Girón, hay innumerables acontecimientos, hechos históricos en nuestra patria y en nuestro país vinculados al sector azucarero, cuáles no deben de dejar de mencionarse y cuánto han contribuido al proceso de formación y consolidación de la nación cubana. Mire, cuando yo era niño tuve la oportunidad de visitar la provincia de Matanzas. Mi familia es oriunda de Pinar del Río y allí no se percibía tanto como en lo que era la parte agrícola de La Habana y en Matanzas, que fue el límite de lo que yo pude recorrer en aquellos años. Se sentía el perfume del ingenio. A lo largo de todo el camino uno sabía que se estaba realizando la zafra. Y un lema recorría el espíritu de Cuba en aquel momento. Un lema que tenía una doble interpretación. Una que podríamos llamar fatal y otra que podríamos llamar gloriosa. Sin azúcar no hay país. Yo creo que eso es una gran verdad. Y la recuperación de la memoria histórica en torno al batey, al ingenio, al central azucarero y a sus consecuencias, desde el momento mismo en que Colón introdujo en Cuba las primeras cepas de la caña de azúcar, pasando por ese largo camino que viene a través a nosotros de la isla española, que tiene en este sentido todas las primacías. El azúcar formó parte indispensable del ser cubano. En esa etapa en que se iba amalgamando de lo español múltiple, de lo indio y de lo africano, la nación que sería. Recuerdo que en las Islas Canarias encontré lo que no pude hallar en Cuba más que arqueológicamente. Traje unos conos de barro con los cuales se hacía el mascabado y con lo cual todavía hoy en día en muchas casas de Tenerife y de La Palma se conservaban estos preciosos moldes que hacían esa raspadura melosa. Después la noticia me llegó de mucho más lejos, porque teníamos unos familiares amigos en Esmeralda, en Camagüey, y todos los años traían dos botellas. Una botella de miel de purga, que nosotros le llamábamos miel de pulga, y otra botella de melado de caña. ¿Cuál de las dos más deliciosa? Sobre todo para comer lo que ya es casi inencontrable, ni aun en los lugares en que se proclama la originalidad de la comida cubana, que es una fritura de yuca o un buñuelo. Después se habló mucho de que los cubanos, como parte de nuestra dieta, tomábamos un exceso de azúcar. Para nosotros, lo que para los europeos puede llegar a ser hasta repugnante, es lo delicioso. Los dulces de almíbar, todo lo que nace de esa fusión del azúcar. Y el non plus ultra era en distintos rincones de La Habana, y yo pienso que de toda Cuba, pero fue en La Habana de donde lo conocí, las guaraperas.
Estas habían llegado allá a un límite de modernidad y se molía la caña en unas condiciones de higiene ejemplar y se le ponía hielo, y cuando el guarapo sale acabado de hacer, es como de un color tierno, más que verde, es como tirando amarillo, y se le ponía limón y hielo, y ya con un vaso de guarapo y con un mazarreal se podía merendar y en muchos casos almorzar, para los que tenían menos. Entonces el azúcar se hizo indispensable. Cuando más tarde estudié la historia de la caña, de la rebeldía de los cubanos, comprendí que el grito de independencia no pudo salir de ningún otro ámbito que no fuera el patio de un ingenio, el Batey. Y cuando peregrino llegué al monumento más lindo de Cuba, que es el que hizo no el hombre, sino la naturaleza, cuando vi la lanzadera y las ruedas dentadas que aparecían en las monedas de Cuba, de las ruinas del ingenio de Majagua, comprendí ya en profundidad lo que aquello significaba. Cuando Máximo Gómez dio su histórico macheteo en las ventas de Casanova, lo hizo con hombres que manejaban el machete y eran hombres que cortaban caña. En la caña fue un símbolo de rebeldía, pero al mismo tiempo significaba la servidumbre extraordinaria que con el tiempo la caña traía encadenada a su destino. La esclavitud africana, la explotación y misericordia de la clase obrera después, las luchas por el diferencial azucarero, el martirio de incontables dirigentes y de campesinos que defendieron el derecho ya como aparceros o precaristas o dueños de pequeños lotes de caña tributando a los hacendados, y la colosal figura de Jesús Menéndez, que era como el símbolo glorioso de una lucha inmemorial. Un hombre negro que se expresaba con aquella limpieza preciosa en su discurso, que no fingía ser un trabajador, lo era. Se expresaba de manera como tiene que ser la aspiración de la clase obrera, y finalmente sus luchas, su victoria y su muerte. Después sobrevino la gran batalla de la Revolución Social, y para mí está indisolublemente unida a la batalla por la zafra de los 10 millones. Recuerdo las palabras de un gran azucarero, un rico prohombre que era al mismo tiempo un gran coleccionista y que había creado el orquidiario de Soroa, Tomás Felipe Camacho, que conversando con un magnate de La Habana y preguntándose si la revolución sobreviviría al año 1959, le respondió: si ellos hacen la zafra, la revolución prevalecerá. Y la más grande aspiración fue hacer la gran zafra. La gran zafra movilizó a la nación, porque era algo más que obtener un puñado más de azúcar. Era una lucha verdaderamente emancipadora. Y aunque se logró un alto porcentaje del azúcar, no logramos los 10 millones, pero fue una inflexión en la historia azucarera de Cuba. Y después nos batimos en los campos de caña. Desde el centro de Cuba, yo recuerdo en Manga Larga, en Camagüey, en lo que yo llamaba el corte absurdo, porque estábamos con el agua al tobillo, no se recogía la caña que cortábamos, y sin embargo con una fe casi religiosa acudíamos toda la mañana al corte. Imagínense, yo pesaba quizás 30 o 40 libras menos que ahora y no podía soportar a las 24 horas de estar con el machete en la mano. Mis manos eran solo ampollas y sangre. Y me recuerdo como enfermero y custodio de la malanga que se daba a los que se enfermaban, tapándonos en el frío de la noche y la humedad con papeles de periódico, que es por cierto el mejor abrigo. Y posteriormente, ya en los estudios para lo que fue mi vocación, entonces choqué con algunas obras monumentales, como por ejemplo la obra
de Regino Pedroso, la obra de el gran Regino Botti, la obra de Ramiro Guerra, que es como el elogio de la caña, y finalmente con lo que yo considero el monumento más grande que jamás se escribió, el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, que es como un concierto de música de cámara, y el que no ya la ha leído no entiende a Cuba, porque ahí don Fernando Ortiz entra de lleno en el gran tema. O Azúcar y población en las Antillas, por ejemplo, obra muy importante, pero todas tributan a eso. Y cuando ya, como de 30 y tantos años, encontré a aquel profesor singular de pelo blanco, que era un hombre sorprendentemente moderno, venía con sus charales o guarales de cuero y sin medias, y lo conocí en la Biblioteca Nacional. Me fasciné con los 3 tomos de su obra que el Che consideró el capital de nuestra América, o el capital del Caribe, o el capital de Cuba, que fue la obra de Manuel Moreno Frajinals, el gran historiador, gran hombre que fue, y que hizo esa obra magna en la cual analiza la historia de la insurgencia cubana a partir de la base económica, en lo cual iba la vanguardia más avanzada, la historiografía cubana. Entonces, la pérdida del ingenio, la tergiversación o el desmoronamiento de lo que fue la gran iniciativa de Fidel ante la crisis azucarera mundial y los bajos costos del azúcar, que fue la tarea Álvaro Reynoso, la no conservación del ingenio, la dispersión del batey, la destrucción de muchas industrias, trajo aparejado, a mi juicio, el colapso de la economía azucarera, la descapitalización de la caña, hasta hoy esfuerzos colosales por devolverla al menos a un límite racional productivo que Cuba necesita. Y necesita además ingresar en la parte más importante, que es en la diversificación azucarera. Hoy no se puede hablar de azúcar ya, eso es un término que podríamos llamar de la antigüedad. Hoy hay que hablar del mundo de sus derivados, de la celulosa, del alimento animal. Hay que hablar de los medicamentos, hay que hablar de los distintos tipos de rones, hay que hablar del azúcar ecológica. Y Cuba, con 500 años de experiencia azucarera, que está todavía en el alma del país y en la memoria de los viejos azucareros, es para mí una tarea indispensable. Otra tragedia fue la pérdida de los archivos. Una de las más grandes tragedias es la pérdida en gran medida de los archivos de los centrales, por ejemplo. Y entonces, al desmantelarse la industria, considero que ella, que está unida al ferrocarril, a la historia del ferrocarril, que está unida al desarrollo industrial, que está unida al progreso económico y a la liberación nacional. Me recuerdo que cuando éramos niños escuchábamos las apasionadas conferencias de Raúl Ferrer, los poemas del Indio Naborí, de Manuel Navarro Luna, aquel poema que escuchábamos con tanta emoción, rechinan las viejas carretas, llevando la suerte de Cuba en las cañas. Entonces yo creo que ahí está el tema. Ese fue el motivo de una conferencia mía en un momento oportuno. Y yo quisiera aprovechar esta ocasión para rendirle un homenaje a Lima, porque Lima fue un amigo epistolar. Nos escribimos mucho. Todavía no había aparecido esa cosa diabólica que nos ha privado del manuscrito y del sello de correo y de la huella de los amigos, que es el correo electrónico. Y entonces Lima me escribía y yo le respondía. Y después nos enviábamos más tarde otras formas de comunicación. Y gracias a él, a alguien que no tenía mérito alguno, comenzó una especie de amistad y de relación con el mundo azucarero que ya nunca ha terminado. Usted ha mencionado a Jesús Menéndez, ha
mencionado otras figuras importantes vinculadas al sector azucarero. Está el Che, que fue ministro de Industria, está Fidel Castro como gran estratega de la producción azucarera en Cuba. Hay otras muchas personalidades. ¿Cuáles no deben de faltar vinculadas a la historia y a la agroindustria azucarera cubana? Bueno, yo pienso que en lo fundamental hay que empezar siempre por los orígenes. Yo creo que sin una cultura del azúcar no puede haber azúcar. Por tanto, cuando hemos hablado de Raúl Cepero Bonilla, cuando hemos hablado de Moreno Fraginal, cuando hemos hablado de Don Fernando, cuando hemos hablado de los grandes poetas del campo, de Raúl Ferrer, de Navarro Luna, del Indio Naborí, cuando hemos hablado de Céspedes, de los grandes azucareros, cuando hemos hablado de Aguilera, cuando hemos hablado de que la causa fundamental del temor era, para el levantamiento, era que había que esperar una nueva zafra para reunir los recursos, y Céspedes responde que esos recursos militares los tenía el adversario. Cuando a partir de la lucha se da cuenta que la única forma, y es el pensamiento de Máximo Gómez, la única forma de paralizar la maquinaria de la guerra era darle fuego a los cañaverales. Cuando la tea incendiaria marca el paso del Ejército Libertador, cuando Gómez a la llegada de un ingenio a punto de comenzar la zafra le pregunta a los trabajadores reunidos a la entrada dónde estuvo la escuela, la justicia social, y ve que no había ni riqueza sucia ni pulcritud, más que explotación, manda a destruirlo todo en nombre de la revolución. Entonces, en nombre de la revolución hemos hecho todo lo posible. Y yo pienso que Fidel tuvo un pensamiento claro con relación al tema. Yo pienso, cuando le cité la obra de Álvaro Reynoso como mentor de la ciencia, de la siembra y del aprovechamiento de la caña y de la explotación de las distintas variedades, la introducción de una y de otra, la búsqueda de un mayor rendimiento, la búsqueda de una zafra rápida en un clima cambiante, que la zafra tenía que realizarse hasta un punto y ahí tiene que detenerse porque se convertía en un ejercicio prácticamente fatigoso e inútil. Cuando los cañaverales, por falta de la introducción de nuevas cepas, se convierten en bosques de caguazo y ya no en una caña productiva. Cuando se para el ingenio, cuando hay que luchar contra tantas adversidades. Y me permití citar la gran iniciativa del comandante, que fue: detengamos, reduzcamos ahora la producción para lograr que esos precios monstruosos, bajos, permitan que el azúcar sea nuevamente rentable y produzca. No pensó nunca en la devastación de la industria, no lo pensó. No pensó en que levantarían las redes de vías férreas que iban hasta los ingenios. No pensó que llegarían en nombre de esto o de aquello para llevarse el techo, la rueda, esto, aquello, lo otro. Y ha sobrevenido una ruina extraordinaria. Esta es la verdad. Yo no puedo decir otra cosa. Entonces, todo esfuerzo actual que no regrese a los principios se convertirá en nobles propósitos anuales, siempre reiterados y nunca cumplidos. Tiene que volverse a la raíz del tema. Está en el campo, está en la industria, está en una inversión poderosa para la recapitalización de la industria azucarera, que será, yo creo, una tarea inmediata y futura. Y ha sido una batalla del presidente general de Ejército Raúl Castro, ha sido una batalla actual del presidente Miguel Díaz-Canel, una batalla del compañero Machado recorriendo todos los años los ingenios donde se repite en los centrales, que este año sí y ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted me pregunta, es la respuesta. Sobre eso que usted está diciendo, muy importante, en el último congreso del partido y en la conceptualización del modelo económico cubano, se define a la agroindustria azucarera como sector estratégico para el desarrollo de la nación. ¿Usted entonces cree que hay que conseguir contando con la caña y con el azúcar para el desarrollo de este país? Sería demencial no hacerlo, porque el ron que se toma en todas partes del mundo es el fruto de la caña.
En otras partes hacen el papel, el cartón, los periódicos se imprimen. La caña es también, me recuerdo que al lado de cada ingenio y de cada fábrica, por la iniciativa del comandante, se crearon fábricas de pienso animal y se introdujeron todas aquellas cuestiones. Recuerdo su preocupación al triunfo de la revolución, cuando asistió pacientemente a sus largas conversaciones, que luego iba a ser un diálogo público con el sabio francés André Boissin, cuando se habla de los pastoreos intensivos, de todo aquello que significaba una modernización de toda la industria del campo, pero también fundamentalmente del azúcar. Mire, la gran batalla era que el país no podía depender solamente del azúcar de caña. El país tenía que ser industrializado, diversificado, pero nunca podría prescindir de su experiencia. Nunca podía prescindir de eso. Podía dar clases y lecciones en cualquier parte del mundo, el país que llegó a ser la primera productora azucarera del mundo. Y el primer ataque imperialista contra Cuba fue precisamente quitarle la cuota azucarera, repartirla entre aquellas oligarquías de las repúblicas hispanoamericanas que, traicionando la voluntad de sus pueblos, apoyaron el aislamiento de Cuba para apoderarse de las migajas del azúcar cubano. Esta es la verdad. La agricultura, la pintura, la danza, la música, la literatura y hasta el béisbol como deporte nacional han tenido una relación con la agroindustria azucarera. ¿Cuál es su opinión del papel de la agroindustria en la configuración de la identidad y la cultura nacional? Me parece que es fundamental, está en la poesía, está en la literatura, está en el arte. Veamos la pintura de Mariano, de Flora Font y de otros grandes donde aparece continuamente la caña que está presente, la obsesión de la caña. Vamos a ver la obra de Eber Fonseca entre los contemporáneos. Vamos a ver el poemario cubano hasta hoy, la música campesina. ¿Es que acaso el programa de televisión que tiene una pervivencia larga no es Palmas y Cañas? Recuerdo que uno de sus fundadores, Juan Herbello, que fue mi amigo personal y lo fomentó, recuerdo mi amistad con Coralia y su esposo, quiere decir que verdaderamente no tendría otra palabra que decir. Hago votos fervientes porque esa memoria se recupere y porque un día más Cuba no tenga que traer azúcar de cualquier parte para endulzar su café. Eso me parece realmente lesivo. Usted habló de Fernando Ortiz, y Fernando Ortiz habló del ajiaco cubano. Yucatecos, europeos, asiáticos, africanos conforman la identidad hoy de la raza, la composición nacional. ¿El azúcar influyó en eso? Hombre, desde luego. Usted no puede hablar de eso sin aquello. Es imposible. De niño comíamos los canutos de la caña, de una caña que se llamaba caña cristal, que se pelaba, la pelaba a punta de machete, la partían en 4 trozos y prácticamente una pequeña mordida y ya teníamos en la boca el sabor delicioso de la caña. Mi abuelo, que fue libertador como mi abuela, tenían que cortar caña y por tanto de una familia que tiene una ligación profunda con la agricultura, la caña es un recuerdo perfumado. Cuando la caña ya era win, se decía que no valía nada. Entonces se iba a cortar el win para hacer las jaulas de tomeínes que andaban en bandadas por los campos. La caña tenía que ser cortada en su día y a su hora. Y recuerdo que compartí muchas veces con los colosos azucareros que Fidel reconoció extraordinariamente en aquellos primeros años de la revolución. Recuerdo mis conversaciones con Dimas Martinto, con el cual compartí un largo viaje a la Unión Soviética, héroe del trabajo, un machetero grandioso. Y me acuerdo de todos aquellos que fueron honrados precisamente por su condición de ser héroes de la caña, enfrentarse a la caña como un ejército para salvar a Cuba. Quizás hoy en día la caña es más necesaria que nunca. La caña es proteína, es alimento, es mitigación de la fatiga. La caña es muchas cosas. El espíritu de Cuba
es la caña.